Al iniciar quisiera aprovechar para animar y exhortar a todos quienes participan en esta Eucaristía, a quienes están en el templo o a quienes participan desde sus hogares, a darse un regalo para su alma. Dense un regalo para su alma, haciéndose presente mañana en el taller de la oración del corazón. Es un regalo para su alma. Estamos en tiempos donde hay mucha gente con crisis de ansiedad, de depresión, desesperación, nerviosismo, perturbaciones, soledad, y con la gente que se dedica al servicio de los demás, dígase en la iglesia o en servicio del Estado también, la gente que es en una población desde servicios públicos atiende a la gente, se encuentran con dificultades como apatía, desidia, desgano, desmotivación, y que nos cuesta a todos de pronto sobrellevar una corrección, un regaño, y tantas personas que hoy, llevadas por situaciones difíciles, pues caen atrapadas en medio de una adicción como la adicción al licor. En los pocos días que llevo en Timote, me sorprende y entristece escuchar que crece el consumo de las drogas, la dependencia en las drogas. Y pues quiero decirles, a ver, levante la mano a las personas que se distraen, que tienen la dificultad porque se distraen bastante cuando hacen oración, cuando rezan el rosario. Levante la mano. Vamos a hacer aquí un sondeo a los que están en misa. Los que se distraen cuando rezan el rosario, levante la mano. Uy, la mayoría. Los que se distraen en la misa, levante la mano. Uy, a mí me pasa a veces también. Pues no vayas a faltar mañana. No vayas a faltar mañana al taller de la oración del corazón. Bueno, vamos a la Eucaristía, a la palabra de Dios, a la celebración de la solemnidad, la homilía, la enseñanza respecto a la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hazte cuenta que entras a la galería de un gran museo y que casualmente allí se encuentra uno de los pintores de los más afamados cuadros que tiene esa galería, y que estás prestando atención a todo cuanto te dice el artista. Pero llega un momento en un cuadro determinado que el artista te dice: fíjate en esta parte de la pintura, fíjese en esta parte de la pintura para que entienda qué significa esta parte de la pintura. Pues bien, hoy el artista es el Señor, y la galería es la galería de nuestra fe católica, y de esa galería el Señor nos invita con su dedo a que fijemos nuestra atención en la Eucaristía. Pero un poco más precisión de ese cuadro llamado la Eucaristía, con su dedito apunta para fijar nuestra atención en lo que sucede en la Santa Hostia consagrada y en el vino que son presentados, pan y vino, que son presentados en el altar. Habitualmente la gente pasaba por aquel museo, caminaba por aquel cuadro y pasaban de largo porque no entendían, a fin de cuentas, el mensaje de aquel cuadro. Y es lo que nos pasa a muchos, que hemos pasado por tantas misas, pero no la entendemos. ¿De dónde viene? ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué nos dicen debemos ir a misa el domingo? ¿Por qué nos dicen que es de doble precepto? ¿Por qué es necesario?
¿Qué tiene de importante? Algunos dicen, si siempre es lo mismo, ¿por qué no cambian? Es que yo no me gusta ir a misa porque siempre cambian. Si cambiaran, sería un asesinato de la Santa Eucaristía. Eso es gravísimo. Si llegase a cambiarse, perdemos lo esencial. Entonces, les invito a que cada quien tiene ojos, pero delante le ponga una lupa a centrarse en lo que nos enseña hoy la Iglesia Católica. La secuencia que hemos escuchado, escrita por Santo Tomás de Aquino, es hermosa. Tiene todo. Dice, por ejemplo, de la hostia consagrada, dice: si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior, en el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que ha visto, no es una disminución de la persona de Cristo. Si lo parten, no te apures. No te creas ninguna preocupación. Ay, que lo partieron. Ay, que lo partieron. Ay, que solamente me dieron la hostia, no me dieron de la sangre. Ay, que por qué no comulgamos con las dos. Dice, si lo parten, no te apures, porque solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late, está vivo, está Él, está el Señor. En el mínimo fragmento. De ahí que al recibirle en la mano, evite que caiga una partícula al piso. Cuida, mira la mano, que no quede nada. Si queda, a la boquita te lo lleva. Termine de comulgar. Porque en el mínimo fragmento, entero, ¿qué significa? Está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía es la vida real. En cambio, las falsas cenas del Señor que hacen los que se hacen llamar pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, luz del mundo, retorno de Cristo, cuadrangular, etcétera, es asistir a una obra de teatro, a una representación, una simbología. Es semejante a que sentado en una mesa de comedor, habiendo frutas naturales en timotes, te repartan las frutas que tienen allí en el centro de mesa, que son de plástico o de madera. Vamos a comer una simbología, vamos a comer un signo, una representación. Meterle el diente a ver qué te va a pasar. A buscar una plancha el día siguiente, porque esa fruta simbólica te va a partir los dientes y te va a enfermar. Solo puede alimentar la presencia real de la fruta. Como en la cena del Señor, solo puede alimentar la presencia real de Cristo. Un aplauso para la Eucaristía. Aplauso para el Señor. Eso se llama tener buenos gustos, comer fruta natural. ¿A quién se le ocurre ir a comer frutas de plástico? Hay dos clases de cristianos. Unos, los que van a comer el cuerpo y la sangre
de Cristo y otros que van y hacen teatros. ¿A cuál vas a ir usted? ¿Con cuál te quedas? Ir a comer del cuerpo y de la sangre, porque ¿cuál de las dos presencias te va a salvar? ¿La presencia real o la presencia simbólica de Cristo? La presencia real. ¿Cuánto cuesta una vaca? Bastante. Un cordero, bastante. El ahorro de la familia. En el Antiguo Testamento, por el pecado, Dios pidió que cada familia sacrificase un cordero, primogénito, sin defecto, de menos de un año. Y eso costaba. Hoy la familia ahorra un cochinito para de siempre. Una ayuda para la familia. En aquel entonces, un cordero, para llevarlo al sacerdote a que él ofreciera sacrificios a Dios por los pecados. Dios aceptaba que llevaran un cordero simbólico, un símbolo de un cordero, no. Una representación de un cordero, no. Tenían que sacrificar un cordero de veras, y la sangre del cordero el sacerdote la esparcía y bendecía al pueblo de Dios, en figura de que en el culto de los cristianos la víctima a ofrecer para el culto tenía que ser real y no simbólica. Si era real la presencia del cordero sacrificado por el pueblo judío a Dios para el perdón de sus pecados, ¿cómo iba a ser simbólica la presencia de Jesucristo ofrecida por los cristianos por su salvación? ¡Qué incoherencia! Que la presencia del Cordero en la antigua alianza, real, y la presencia del Cordero en la nueva alianza, simbólica. Eso como que provoca más bien para la antigua, donde era real la presencia, ¿no? Dios nos ama mucho y nos da de comer su propio cuerpo, su propia sangre, para que tengamos vida. Para que tengamos vida. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. Hermanos, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? Pero cuán lejos estamos de comprender lo que sucede en el instante en que un hombre o una mujer se acercan al sacerdote y éste le dice cuerpo de Cristo, y que esa hija de Dios, ese hijo de Dios contesta amén. Cuánta dificultad para entender tan regalo, tan maravilloso regalo que nos da Dios. Tan lentos para entender, qué regalo maravilloso. Recuerdo que en Cariaco del estado Sucre estaba dando talleres de Hospitalito de la Fe. Ya era la tercera noche y un hombre que estaba allí silencioso las 2 noches primeras tomó la palabra y dijo: yo soy geólogo, un hombre de ciencia, desde niño católico, pero muy inconforme. Desde que estudié en la universidad, soy un hombre de ciencias, no me conformo con que solo me muestren las cosas. Quiero saber el origen, de dónde vienen. Soy un hombre de ciencia, necesito saber de dónde viene. Y siempre anduve inconforme cuando entraba a la iglesia católica. La misa, ¿y por qué?
ese templo, ¿y por qué? Y las imágenes, ¿y por qué? Invocar a los santos, ¿y por qué? Todo eso tiene que tener una respuesta. Todo eso tiene que tener un sentido. ¿De dónde? ¿De dónde viene? Y en aquellos talleres el hombre dijo, me siento feliz, porque lo que por años he buscado lo encontré. Ahora ya sé de dónde viene la Iglesia Católica, ya sé de dónde viene y siento gozo en mi alma. Sabía que no estaba equivocado, tengo bases para defender mi iglesia. Emocionado está el hombre de ciencia. ¿Ah? Qué hermoso que la ciencia no se opone a la fe. La fe fortaleció a un hombre de la ciencia. Pues bueno, mis hijos, en este caso, donde el Señor te pide que fijes tu mirada durante la Eucaristía, es en el momento de la Santa Comunión. ¿Qué está haciendo Dios contigo en ese momento? ¿Qué está haciendo Él conmigo? ¿Qué está pasando ahí cuando uno comulga? Yo lo resumiría en una palabra: rescate. El rescate. Es el rescate, donde el rescatado eres tú y el rescatador Dios. ¿El rescate de qué? El rescate del hombre y la mujer que quedaron expulsados del paraíso por el pecado de nuestros primeros padres. El rescate. El hombre mismo, por sí solo, no podía entrar nuevamente al paraíso. Él por sí solo no lo podía hacer. Él a sí mismo no se podía salvar. Necesitaba un Salvador que le perdonase su pecado de haber pretendido ser Dios sin ser Dios, que fue la tentación en la que cayó Adán y Eva. Necesitaba quien lo pudiese salvar. Mas, como escrito en la Biblia está, en Levítico 17:11, que la vida de todo ser viviente se encuentra en la sangre, que la vida de todo ser viviente se encuentra en la sangre, y el hombre y la mujer, como perdieron la vida a causa del pecado, entonces perdieron el derecho de comer sangre, perdieron el derecho a la sangre, porque en la sangre está la vida. Y por eso, como expiación por sus pecados, a Israel Dios le ordenó: debes sacrificar un animal, y mediante ese animal pagas por tu pecado. Por el derramamiento de la sangre de ese animal, pagas por tu pecado. Dado que la vida estaba en la sangre y la sangre del hombre estaba contaminada por el pecado, el mismo hombre a sí mismo no se podía rescatar, no se podía incorporar nuevamente al paraíso. Solo Dios lo podía hacer. Pero ¿cómo lo iba a hacer si era espíritu? Si no se había revelado, se manifestaba por rayos, nubes, por el paso del Mar Rojo, ¿cómo hacía Dios para rescatar al hombre si no tenía sangre? Allí mismo en Levítico 17, verso 11, hace una hermosa promesa que se cumple en la Eucaristía. Dice el Señor: yo les daré mi sangre, yo les daré mi sangre para que la lleven al altar como expiación por sus pecados. Dice así: yo les daré mi sangre y ustedes llevarán mi sangre al altar como expiación por mis pecados. Y Dios, para cumplir su promesa, se hizo hombre, se hizo carne,
se hizo humano y antes de morir en la cruz le dijo a sus discípulos: el que me coma vivirá por mí, mi sangre es verdadera comida, mi carne tiene verdadera bebida. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y dijo, estamos en el capítulo 6 de Juan: el pan que yo les daré es mi carne. Y cumpliendo esa promesa, en la última cena tomó pan en sus manos. Y le dijo con el pan en sus manos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Llega con pan y vino. Ustedes escucharon por la primera lectura, tomada del libro de Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, que Jesús, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, como Melquisedec se presentó con pan y vino para el sacrificio. Melquisedec no se presentó con machos cabríos, con corderos, sino que se presentó con pan y vino. Jesús se presenta como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, pan y vino. Ahora sí, ¿qué sucede cuando uno de nosotros está comulgando? ¿Qué ha sucedido allí? Dios ha salido del paraíso. Paraíso significa sin pecado. Ha salido fuera del paraíso. Eso significa sin ser pecador, se hizo pecador para cargar con el pecado. Y al hombre pecador, al que está expulsado del paraíso, le dice: tome y coma mi carne para que tenga vida eterna y puedas entrar otra vez al paraíso. Tome y beba mi sangre para que entres otra vez al paraíso. Por eso decir Eucaristía, comulgar, es decir, el rescate. Dios ha salido del paraíso sin dejar de ser Dios, y se hizo pecador para cargar con el pecado del pecador y darle lo que necesitaba entrar para volver otra vez al paraíso. Necesitaba comer vida eterna, necesitaba comer la carne que da la vida eterna, la sangre que da la vida eterna, y entonces felizmente el hombre y la mujer se ve nuevamente en el paraíso. Eso es Eucaristía. Eso es lo que pasa cuando comulga. El Señor te está diciendo: ven, come de mí y entra otra vez al paraíso. Comulgar es entrar al paraíso. Es volver a entrar a la vida eterna. ¿Y cómo no va a suceder si estás comiendo carne que da vida eterna y sangre que da vida eterna? ¿Cómo vas a quedar fuera del paraíso después de haber comulgado? No, es incorporado nuevamente. De allí que un ser humano no puede vivir sin Eucaristía. Le podrá faltar lo que sea, pero no le puede faltar la Santa Comunión. Los que no están comulgando, a moverse, no de sitio, sino a moverse del pecado. A moverse del pecado donde está y acudir al Señor que te rescata. Diga: quiero mi rescate, quiero la vida eterna y nadie me la va a quitar, nadie me la va a arrebatar. Necesito la vida eterna. Bendito sea el Señor por la Santa Eucaristía. Diga: bendito sea el Señor por la Santa Eucaristía. De pie, renovemos nuestro